Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Esto lo encontramos en el libro de Proverbios, el capítulo 3, el verso 32. Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un placer compartir con ustedes una vez más un tiempo especial de meditación acerca de algunos temas de la palabra de Dios. Estaremos retomando y dándole conclusión a el tema que hemos venido viendo en dos encuentros anteriores bajo el título Comunión íntima con Dios. Particularmente en el día de hoy estaremos hablando de la comunión de Dios con sus hijos. Nada mejor que dedicar un momento para ahí donde usted está, junto conmigo, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y elevemos a Dios una oración. Oremos. Padre de amor y misericordia, yo en tu presencia me humillo, te bendigo, te doy gracias, te glorifico y me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por el privilegio de ser tu siervo y por darme la oportunidad de poder compartir con mis hermanos en este día un poco de reflexión acerca de tus verdades, acerca de lo que tú revelaste en tu palabra para tus hijos, para que podamos tener una vida mejor, para que podamos tener una intimidad más estrecha contigo y podamos disfrutar acá en la tierra también de lo que un día tendremos contigo en el cielo, aunque sea un poquito, aunque sea un adelanto, un avance de lo que tendremos allá de intimidad contigo, que nos ejercitemos aquí, ahora en este tiempo en que podemos hacerlo, para que un día cuando lleguemos a la plenitud del disfrute de la intimidad contigo, lo hayamos hecho bien acá y podamos disfrutar contigo allá. Gracias por esta bendición. Toma la gloria de lo que aquí hablemos en este día. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Vimos un primer encuentro que fue la intimidad con Dios, el hombre con Dios. Luego vimos un segundo encuentro que es la intimidad de Dios con sus amigos, entre amigos, el trato entre amigos. Hoy vamos a estar viendo esta tercera entrega que es la intimidad de Dios con su pueblo, con sus hijos. Tenemos como intención que podamos conocer esa comunión íntima que hay con Dios para ver de qué manera logramos un crecimiento espiritual que sea constante en la vida de cada uno de nosotros, comenzando dentro y exteriorizándose, porque la realidad es que todo lo que está aquí adentro, tarde o temprano, va a salir. Y normalmente la mayoría de las cosas que quieren salir de dentro de nosotros nos avergüenzan, porque son cosas que no honran a Dios, que no dignifican a Dios, incluso que no nos dejan quedar bien plantados ante los demás. Se pone en tela de juicio la opinión que puedan hacerse de nosotros. Por eso nos medimos, por eso tratamos de dominar nuestro carácter, manejarlo de tal forma en que lo pongamos en servidumbre, como decía el apóstol Pablo, que se ponía a sí mismo, a su cuerpo en servidumbre, que se sojuzgaba a sí mismo, para no darle riendas sueltas a esa parte que que no nos hace sentir tan bien, que no honra demasiado lo que nosotros somos, lo que decimos ser, lo que Dios espera que nosotros seamos y lo que el mundo también espera que nosotros seamos. Y eso se va a reflejar siempre de adentro hacia afuera, de ahí que para que no se dé en nosotros aquella palabra que Jesús habló, que el Espíritu Santo habló a través de profetas, siervos de Dios, de que este pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, de labios honraba a Dios, pero el corazón estaba lejos del Señor, en nosotros no sea igual. Así que como que todo, decía Jesús, todo lo que sale por la boca es porque primero estuvo albergado en el corazón. Pues nada mejor que comenzar a cambiarnos desde adentro para que entonces lo que se exteriorice sea algo que tenga sentido. La escritura que a mí me gustaría compartir con ustedes en este día, sobre la cual estaremos basando la parte que vamos a
a presentar en el día de hoy se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás por señal a tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. El Señor nos bendiga con su palabra. Está diciéndonos el Señor aquí básicamente. El Señor está dejándole a su pueblo, a través del siervo Moisés, una serie de cánones, un estilo de vida, una manera de producir un día a día la vida de cada uno de ellos. El Señor les está diciendo, yo quiero que ustedes hablen de mi palabra, de las cosas que son realmente importantes. De hecho, no hay nada más importante que la palabra dada por Dios. Yo quiero que hablen de ella todo el tiempo. Yo quiero que ustedes conversen de ella cuando se levantan, cuando salen de camino, cuando regresan, cuando se van a acostar. Que se la transmitan a sus hijos, que les hablen a sus hijos, que sus hijos compartan con ustedes un tiempo especial de la palabra de Dios. Porque mientras más ustedes conversen de la palabra, mientras más ustedes tengan intimidad con mi palabra, más intimidad van a tener conmigo. Mientras más ustedes lean mi palabra, mejor me van a conocer, mejor me van a interpretar y más fácilmente se le van a pegar mis dichos, mi mente, mi sentimiento, mi pensamiento respecto a todo lo que hay. Es importante, pueblo mío, decía el Señor, que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Vamos a tratar de comprenderlo un poquito mejor. Cuando está hablando el Señor de que debemos amarle con todo el corazón, sabemos que poéticamente en el corazón se asientan las emociones. En el corazón se asienta lo que le hace vibrar, palpitar de amor, de pasión, también el odio, el rencor, la rencilla, pero esos no nos interesan. Porque para amar a Dios jamás lo vamos a amar con odio, con rencillas, con bajas pasiones. Obviamente que no. Cuando estamos hablando de amar a Dios con todo el corazón es ¿quién te emociona a ti realmente? ¿Te emociona el partido de fútbol? ¿Te emociona el auto que te vas a comprar o que te recién compraste o la casa de tus sueños o la remodelación que estás haciendo o que cambiaste todo tu ajuar? ¿Qué te emociona un bebé que van a nacer? ¿Qué te emociona la graduación, el nuevo trabajo, el aumento del salario, el cambio de ciudad, el nombramiento dentro de la iglesia? ¿Qué te emociona? El Señor está diciendo que nadie ocupe el centro de tus emociones salvo yo. Si me vas a amar, ámame con todo tu corazón. Es decir, vierte todas tus emociones en mí. Todas tus emociones, viértelas en mí. Por eso es que quiero que me ames con todo tu corazón. Ámame también con toda tu mente. O lo que es lo mismo con tu alma. El alma es ese factor que razona, piensa, determina. Donde está el asiento no de las emociones, sino de la razón. Por lo tanto, ámame con toda la razón. Saca cálculos, analiza. Vas a descubrir que vale la pena amarme. Vas a descubrir que tiene sentido amarme. Vas a darte cuenta que yo me merezco que me ames. Así que, emociones, ok. Razonamiento, ok. Pero además, tu fuerza, o lo que es lo mismo, tu voluntad. Dame tu voluntad. Yo quiero no solamente que te emociones conmigo y que te des cuenta que vale la pena. Hace falta también
que tus fuerzas las pongas en función de mí, de mi reino. Ponlas en función, demuéstrame con acciones que las emociones y la razón que tú has descubierto de verdad tienen un valor para ti. Ponte en acción. Y cuando te pongas en acción, entonces estarás amándome con todo el corazón o las emociones, con toda tu alma o tu razón y con todas tus fuerzas o la voluntad tuya de amarme, de servirme, de entregarte a mí. De esa manera, ámame. Cuando me amas de esa manera, entonces hablemos de intimidad. De eso nos está hablando el Señor. De hecho, no hay ningún sentido, no hay ninguna razón entre iglesia, comunidad cristiana, cristiano individualmente y Dios como para que pueda haber comunión si no hay una entrega, si no hay una intimidad, porque es imposible que haya comunión cuando no hay intimidad. De lejos, sin conversar, sin vernos, sin tocarnos, sin pasar tiempo de calidad juntos, no hay intimidad. Dejemos bien por sentado esta verdad. Así que entonces, para entender lo que queremos hablar hoy, nos vamos a volcar en dos canales o en dos vías diferentes, paralelas, por las cuales estaremos transitando. Una de ellas es la comunión íntima de Dios con el humano, y la otra es que Cristo es justicia de Dios en nosotros. Pero, ¿cómo llegamos ahí si no hay una intimidad? Miremos esto. Las dos palabras que conforman esa frase, comunión íntima, son al final una sola palabra en hebreo, que da la idea de algo que es dado en secreto. Es decir, que el conocimiento que llegamos a tener nosotros, una vez que pasemos tiempo a solas con Dios, es a lo que se le puede llamar comunión íntima. No es únicamente que nosotros llegamos a tener más conocimiento en cuanto a cómo es Dios. Es también que llegamos a saber cómo piensa Dios y cómo obra Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿De qué manera podemos nosotros conocer la mente del Señor? ¿Quién puede decir, he sido instruido por el Señor? La palabra del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, cuando él les dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, mi intimidad con Jesús es tan grande que la mente de Cristo está en mí. Entonces yo puedo entender a través del Espíritu qué hay en la mente del Señor. Porque no podemos pasar por alto Juan 14, Juan 17, el Evangelio, cuando el Señor, hablándonos, nos decía en su oración al Padre, tú en mí, yo en ellos. La manera en que Jesús está en nosotros hace que el Padre también esté en nosotros y por ende el Espíritu Santo también en nosotros, y podemos conocer la mente de Dios. Pero ¿cómo podemos lograr eso si no hay una intimidad con el Señor? Si no hay una intimidad con Jesucristo. No vamos a poder tener jamás la mente de Cristo si no hay una intimidad con Él. Él quiere tener intimidad con nosotros. Tener intimidad con Dios o una comunión con Dios significa pasar tiempo a solas con Él. Tiempo a solas. Tiempo de calidad. Mientras más tiempo pasamos con una persona, más le vamos a conocer. Cómo es, cómo piensa, cómo reacciona ante ciertas circunstancias, ante ciertas presiones. Eso es lo mismo también que nos pasa con Dios. Pasamos tiempo con Dios por leer la Biblia, por estudiarla, por meditar la palabra. Incluido en la comunión también está el tiempo de la oración, la que es constante, no la que es esporádica y poco sustanciosa. No, es la oración esa que
que es constante, que es que hablamos con el Señor muchas veces en el día. Quizá no nos pongamos de rodillas, quizá no estemos todo el tiempo postrados, pero es cada vez que tenemos la mente sin estar ocupada en algo de lo que estamos haciendo, porque hay que hacerlo, porque en la vida hay que hacer cosas, pues la mente vuela a Dios. En lugar de preocuparnos qué salió, qué posteó alguien en sus redes sociales, es aprovechar ese momento para conversar con Dios. Eso tiene gran valor. De hecho, un valor extremadamente grande. ¿Bien? Es muy grande. También es mucho más que simplemente rezar palabras que hemos aprendido de memoria. Y esta es una pregunta que yo suelo hacer muchas veces cuando hablo de temas parecidos a este. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que repetimos el Padre Nuestro sin que fuese un rezo? Más bien siendo una oración, no un rezo. Porque automáticamente levantar la mano, las dos, ninguna, y comenzar a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, con una carretilla, no es orar. Eso no es orar. Eso no provoca intimidad con Dios. Eso puede ser muy religioso, pero no es espiritual. Y lo que nos lleva a la intimidad con Dios no es lo religioso, es lo espiritual. De ahí que tiene tanto valor que nosotros a la hora de decir lo que vayamos a decir en oración, sea realmente una oración y no un rezo. Menciono el Padre Nuestro porque es una oración que ya está escrita en la Biblia. Pero no solamente el Padre Nuestro se vuelve un rezo. Nuestras oraciones comúnmente se vuelven un rezo. ¿Cómo podemos saber si nuestra oración es un rezo? Nuestra oración es un rezo si cada vez que nosotros nos postramos a orar o tenemos un tiempo para conversar con Dios, decimos lo mismo. Es decir, tenemos un esquema. Oramos por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ya sé las palabras que voy a decir por esto y ya sé las palabras que voy a decir por esto y ya me salen automáticas porque es mecánico. La última vez que nos pusimos a orar, si fue igual que la vez anterior y que la anterior y que la anterior, ya es un rezo lo que tenemos establecido antes de acostarnos o en la mañana o al salir de la casa, al subirnos en un auto, al llegar de vuelta a la casa. Si es las mismas palabras, ya es un rezo. Ya perdió el significado que realmente tenía el conversar con Dios. Y de eso estamos hablando. Eso no funciona, eso no suma para la intimidad con Dios. Está bien que lo hagamos de todas maneras, pero eso no suma para intimidad. Para la intimidad es conversación natural, espontánea, nacida del momento. De eso estamos hablando. Además de eso, también estamos hablando del tiempo de ayuno. ¿Bien? El tiempo de ayuno. Ese momento en que nosotros nos abstenemos del alimento y pasamos el hambre. Porque el ayuno sin pasar el hambre no es ayuno. De hecho, el ayuno no tiene sentido a no ser que soportemos el hambre. Es nuestra ofrenda a Dios, nuestro sacrificio a Dios, es esa hambre que estamos sintiendo y aún así nos cohibimos de comer, de alimentar el cuerpo que lo necesita, para poder vivir, además para calmar esa ansiedad que provoca sentir el estómago vacío y tener el hambre, la soportamos estoicamente simplemente porque queremos agradar a Dios a través de ese sacrificio. Pero si no es así, ¿qué sentido tendría? Pero si lo hacemos de esa manera, entonces comienza a echarse a andar esa maquinaria de la intimidad con Dios. No es acudir solamente a Dios cuando tenemos una necesidad especial, a lo que podemos llamar intimidad con Dios. Es tener un tiempo diario en la presencia de Dios, reflexionando sobre lo que hemos leído en su palabra, sobre las cosas que han ocurrido durante el día, las cosas sobre las cuales queremos plantearles a Dios como situaciones que queremos comunicarle, que queremos compartir con Él, que queremos escuchar su criterio respecto a esas cosas. Ahora sí estamos hablando de intimidad. Porque le compartimos a Dios nuestros pensamientos, nuestros anhelos, y buscamos su voluntad, y buscamos su dirección. Ahí estamos estableciendo una buena relación de intimidad con Dios. ¿Cómo es la intimidad íntima de Dios con el ser humano?
En el Salmo 25, el verso 14, dice: el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza, o su pacto, su tratado. El secreto de Jehová, eso que Dios te comunica en privado, en secreto, eso que Dios se inclina y te susurra al oído, es solo para los que le temen, y a ellos les hace conocer su negocio, su pacto, su tratado. A ellos les cuenta su voluntad en esa intimidad. Para poder estar en el secreto de Jehová, para poder estar en ese secreto de Jehová, que el Señor se incline a ti a conversar contigo, hay que vivir y crear las condiciones en nuestra vida como para que Dios lo pueda hacer. ¿Ustedes creen que Dios hubiese podido, se hubiese sentido animado a, después que había salido de la tienda de Abraham, regresarse? Porque dijo cuando estaba allá afuera: ¿será que necesitaré encubrirle a mi siervo Abraham lo que voy a hacer? Si es que yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos y a sus generaciones el respeto a mí, el amor a mí, el valor de mi palabra. Debo regresar y contar con él. Voy a hablarle. Y se regresó Dios a conversar con Abraham y contarle lo que iba a hacer con Sodoma y con Gomorra. ¿Esa es la relación fruto de un capricho de Dios? ¿O esa es la relación que Abraham, que llegó a ser amigo de Dios, había establecido con Dios por el tipo de dinámica que había entre ellos para tratarse? En el Salmo 25, el verso 12 y el verso 13, dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. Comienza con una pregunta, el verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es? ¿Dónde está? Ese hombre que teme a Jehová, Dios le va a enseñar el camino que ha de escoger. Hermano, el temor de Jehová, que es, según el libro de Proverbios, capítulo 1, el verso 7, el principio de la sabiduría, que por cierto los insensatos la desprecian. Los insensatos desprecian la sabiduría, los insensatos desprecian la enseñanza, ¿ok? Así que bueno, ese temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, hace o provoca que Dios nos enseñe el camino que debemos escoger. ¿Con quién me voy a casar? ¿A qué ciudad me voy a mover? ¿Qué vehículo me voy a comprar? Y usted dice: bueno, ¿y será que se mete Dios en eso? Dios se mete en todo lo que nosotros le demos albergue. En todo lo que nosotros le demos entrada, Dios se mete. Si Dios no se mete en algo, es porque nosotros no le damos entrada. Pero si nosotros contamos con Él y le damos permiso para meterse, Él se va a meter porque le dimos permiso. Entendamos que el permiso, Él se lo toma si Él quiere, porque al final todo es conforme a su voluntad. Pero entendamos que Él nos dio libre albedrío, y dentro del libre albedrío nos da la posibilidad de contar con su consejo o despreciar su consejo. Pero si nosotros tememos a Dios, ahí radica nuestra sabiduría, y cuando nosotros somos temerosos de Dios, Dios se acerca a nosotros y nos hace conocer cuál es el camino que debemos escoger. Y una vez que Él nos da a nosotros la orientación de cuál es el camino que debemos escoger, todavía tenemos libertad de escogerlo o rechazarlo. Pero el inteligente, el entendido, se aplica al consejo de Dios y le va bien. Por eso decía el verso 13, que su simiente va a heredar la tierra. O lo que es lo mismo, la simiente de la persona temerosa
va a ser bendecida. Va a ser bendecida. Va a ser prosperada en lo que haga, espiritualmente, materialmente, porque Dios está en eso. En el Salmo 15, el Salmo 25, verso 15, dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Pero lo que es lo mismo. ¿A quién yo miro? ¿A quién yo busco? Bueno, no es el único salmo. Alzaré yo mis ojos a los montes, porque yo me diré de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y qué salmo tan hermoso, pero no es el único, hay muchos más. Como el siervo mira la mano de su Señor, como la sierva mira la mano de su Señor, así mira mi alma a ti, oh Jehová. El asunto es que cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Dios, vamos a traducirlo en la práctica. Ninguno de nosotros puede ver a Dios con estos ojos naturales. ¿A dónde podemos mirar? Que podamos ver a Dios. Bueno, realmente a Dios lo vemos en todas partes, en la naturaleza, pero sabemos que no estamos hablando de eso. ¿Cómo podemos ver a Dios físicamente? No lo podemos ver. No podemos verlo. Por lo tanto, entonces entendamos que este verso de Salmo 25 no me está diciendo que yo tengo que ver a Dios físicamente. No es que yo entorne mis ojos a un lugar específico del cielo, porque los que estamos en el hemisferio norte, cuando miramos al cielo, estamos mirando al norte. Los que están en el hemisferio sur, cuando miran al cielo, están mirando en sentido opuesto al nuestro, de los que estamos en el... Entonces, ¿qué pasa? Dios está para el norte, Dios está para el sur. El asunto está en que cuando el salmista dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, y me imagino que quizá alcemos la vista al cielo, elevemos nuestras manos, buscando de Dios una inspiración, no es que Dios está ahí visiblemente solo para mí. No, es que yo apunto, yo miro, yo atiendo a su palabra. Lo que está aquí escrito, que es su palabra, todo lo que yo debo ver de Dios, aquí está. La enseñanza, la educación que yo necesito para sacar mis pies de la red que el diablo me ha tendido, aquí está. Cuando el Señor Jesús fue tentado, utilizó la palabra para defenderse contra la tentación. Es más, el propio Satanás tuvo la desfachatez de tentar a Cristo usando la palabra. Miren qué clase de poder tiene la palabra, que hasta el diablo la usó para tentar a Jesús. Bueno, pues mirando a Jehová, puesto nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, ¿no? A través de su palabra, entonces nosotros podremos saber qué hacer, qué acción tomar para sacar nuestros pies de la red. Temor a Jehová, ¿qué significa para ustedes? Realmente, temor a Jehová significa respeto, es reverencia por Él. El temor ese del que estamos hablando es más bien como el anhelo de hacer todo al agrado de Dios, no por temor a su castigo, sino por temor a fallarle o a entristecerle. Ese cuidado. Habrá un juicio, no podemos evitarlo, pensarlo. Habrá un juicio, se tomarán decisiones, habrá castigos, habrá premios, habrá momentos de alegría y momentos de llanto para otros. Bien, pero vamos a ver qué dice el libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 8. Dice así, mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es una realidad. Aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, ¿de qué tipo de miedo tenemos que hablar nosotros? No es cuestión de miedo. Es cuestión de que temor a Jehová significa respeto, reverencia. Porque es que amor como el que Dios ha tenido para con nosotros, no lo vamos a encontrar en ningún lugar. Y a una persona que es tan amorosa como el Dios en quien nosotros hemos creído,
El miedo, el terror, el temor no se puede interpretar como lo tendrían que interpretar los que tienen miedo de la ira de aquel que vendrá y que clamarán en algún día a las rocas, cubridnos. No es nuestro caso. No es el caso de la persona que mantiene una relación buena con Dios y que establece una intimidad con Dios. Al establecer una intimidad con Dios, podemos estar tranquilos. Y para nosotros el temor de Jehová significa exclusivamente respeto, reverencia, entrega, sumisión a Él. Y eso vale la pena cultivarlo. Tenemos a un Padre que es todo amor y dio a su Hijo por ti, dio a su Hijo por mí. Está bien que le tengamos respeto, que sintamos reverencia por Él. Si bien es cierto en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 18, dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Eso es cierto. Pero temor, miedo, terror, susto, eso es solamente para los que están mal. Pero para nosotros que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia para hallar el oportuno socorro, porque tenemos un sumo sacerdote que entró una vez y para siempre al lugar santísimo y está sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Mi temor a Jehová se traduce en respeto y reverencia. Pero ¿cómo yo establezco ese respeto y esa reverencia si no paso tiempo de intimidad a solas con Él, leyendo su palabra, conversando con Él, escuchando su consejo? De eso estamos hablando. En la comunión íntima con Dios, nosotros compartimos con Dios cosas que son secretas. Son cosas que ni siquiera compartimos con nuestros seres más queridos, con las personas más cercanas a nosotros. Quizá nuestros padres, quizá nuestros cónyuges, ni con ellos. Hay cosas que nos daría vergüenza compartirlas con alguna persona por íntima que seamos. Sin embargo, con Dios nos sentimos libres, sueltos para compartirla. Claro, eso cuando somos amigos. Porque cuando no somos amigos de Dios, cuando no somos cercanos a Dios, pues tampoco compartimos con Dios esas cosas. Hay verdades que el creyente fiel llega a saber justo por pasar tiempo a solas con Dios compartiendo secretos y misterios. Para los incrédulos o para los creyentes sin intimidad con Dios, pueden ser creyentes, pero al no tener intimidad con Dios no pueden experimentar este tipo de comunión. Además, bueno, al hombre que no es ni siquiera creyente, al hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu, esto le es imposible. De ahí que es tan importante, que es tan valioso, que pueda haber una relación espiritual, almática con Dios. La gente del mundo, la gente que no son espirituales, ese tipo de cosas no las buscan. De hecho, para él ese tipo de cosas son locuras, eso lo dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. ¿Y cómo vamos a examinar espiritualmente algo para lo cual nosotros no estamos capacitados? Porque no somos espirituales. Pero si somos espirituales, entonces podemos examinar espiritualmente las cosas del Espíritu de Dios. Y al examinarlas, además de crear lazos de intimidad, también vamos comprendiendo todas esas cosas que a otra persona se le escapan, se le van. Por la rebelión del hombre, el hombre ha entristecido al Espíritu Santo y por eso entonces no tiene un discernimiento espiritual. Esa es una realidad que vivimos incluso aún dentro de las iglesias cristianas. Muchas personas que se autotitulan cristianos por no tener una intimidad con Dios y por la rebelión natural que hay dentro de nosotros los humanos, no podemos discernir lo espiritual. Pero a través de la lectura de la palabra, a través de la oración,
nosotros vamos a encontrar la dirección de Dios en nuestra vida. En estos momentos algunos de nuestros anhelos y sueños empiezan a perder su brillo y con el tiempo se van desvaneciendo. Mientras que Dios nos revela algo mejor que Él tiene para nosotros. Pero ¿cómo podemos recibir esa revelación de Dios? Andando en nuestros caminos, viviendo en nuestro estilo, siendo cristianos a nuestro molde y no al molde preestablecido por Dios a través de su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a tener esa intimidad? ¿Cómo vamos a conocer lo que hay en la mente de Él? Yo quisiera nombrarle algunos beneficios que disfrutan los que temen a Jehová. Por ejemplo, el primero de los beneficios que yo quiero nombrar es que Dios nos enseña el camino que nosotros debemos escoger. Nosotros vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a esperar en Él y en su voluntad y a buscar ese camino que hemos de escoger en vez de tomar nuestro propio camino, porque en Isaías 35:8 habíamos dicho: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él el inmundo, y habrá para ellos en él quien les acompañe, de tal manera que los insensatos, los torpes, no hierren. ¿Por qué? Porque es Jehová quien hará ese camino. Pero si yo no transito en la senda de Jehová, si yo no ando cerca de él y él va por un lado y yo voy por mi rumbo, no puedo transitar por la calzada que él ha preparado, que aún los torpes, los más torpes, ni siquiera van a tropezar, no se van a caer, porque la calzada que abre Jehová, los torpes ni siquiera, por torpe que sean, van a tropezar. Entonces, ¿cómo yo puedo librarme de ese tropiezo? Si yo decido no andar por esa calzada que él crea, que él establece, y que es un beneficio que él me ofrece, entonces voy a estar tropezando. Así será, qué bendición. Otra bendición que nosotros vamos a recibir es que a través o en medio de la adversidad podemos alegrarnos en Dios. Podemos alegrarnos en Dios. En el libro de Habacuc, el profeta escribió en el capítulo 3, versículo 17 al 19, decía: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del redil, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas, y me haré andar sobre mis alturas. ¿Cómo puedo yo salir airoso en medio de la crisis si yo no estoy cerquita de Jehová? ¿Quién puede hacerme levantar alas como de águilas? ¿Quién puede hacerme correr, no cansarme, caminar, no fatigarme? ¿Quién puede hacer eso por mí, sino Jehová? Y si Jehová puede hacer eso por mí, y yo no estoy cerca de Jehová, ¿cómo voy a recibir ese beneficio? Así que al final todo es ganancia para mí. El estar cerca de Jehová es ganar o ganar. Eso vale la pena. También tendríamos un beneficio que es el de mantener una intimidad con Dios. Eso realmente, la intimidad en sí misma. Es decir, tener una comunión íntima con Dios, uno de los beneficios que tiene es tener intimidad con Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, le respetamos, le veneramos, gozamos de comunión íntima con Él. Y este realmente es el beneficio máximo, porque tener comunión con el Señor implica que nos hable de sus secretos, que nos diga sus deseos, que nos cuente lo que está por venir. Por ejemplo, en el Salmo 25, verso 14 dice: el secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza o su pacto, que lo habíamos mencionado anteriormente ya. El solo hecho de que Dios nos cuente, de que Dios nos transmita su voluntad, sus planes, hombre, ya eso vale la pena.
Él nos hará conocer su pacto. El último pacto que Dios hizo con el hombre fue a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Está bien? ¿Cómo podemos nosotros conocer ese nuevo pacto? ¿Cómo podemos experimentarlo? ¿Cómo podemos disfrutarlo? ¿Cómo podemos vivirlo? Porque cuando el salmista David escribió el Salmo 25, él no conocía todavía la venida del Espíritu Santo, la crucifixión de Jesús, la compra de nuestra liberación y la salvación para la humanidad, para todo aquel que se arrepiente y cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso no lo había visto él. Eso lo vemos nosotros después de Jesucristo. Pero ese nuevo pacto que vino a través de la sangre de Jesús, nosotros la podemos conocer si tenemos intimidad con Dios. ¿Cómo va a emocionarte la sangre de Jesús? ¿Cómo va a emocionarte su sacrificio en la cruz? ¿Cómo va a llenarte de emoción su resurrección, su ascensión al cielo, la pronta venida de Él a la tierra a buscar a su pueblo, el establecimiento de su reinado milenial, el juicio final y la recompensa para los salvados en la entrada al reino de los cielos, a la nueva Jerusalén, a ocupar el lugar que nos ha preparado a nosotros para que estemos con Él para siempre? ¿Cómo nos va a emocionar eso si no hay una intimidad con Él? ¿Cómo ese pacto de la misericordia nos va a alcanzar si no tenemos intimidad con el que da ese pacto, con el que comparte ese pacto? Bien, ¿qué valor tiene? ¿Qué importancia tiene esa intimidad con Dios? El segundo aspecto de la clase o del tema que estábamos tratando hoy, que es Cristo, que es justicia de Dios en nosotros. Esto está basado en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 26, Génesis 15, 6. Pero voy a comenzar hablando en el libro de Proverbios 3, el verso 32. Dice, porque el perverso es abominado de Jehová, mas su secreto es con los justos. Insistimos en estos versos y versículos porque nos están dando la clave. Dios tiene comunión íntima con las personas que son justas. No por justicia propia, porque no tenemos obra de justicia ninguna que nos haga aceptos en la presencia de Dios, sino por la justicia del Cordero en nosotros, que es Cristo Jesús, que es justicia de Dios en nosotros. Jesús es justicia de Dios en nosotros. La comunión íntima es para los justos. El que no es justo se siente culpable y tiene vergüenza de pasar tiempo con Dios. Lo primero que hace la persona que ha pecado es dejar de orar por la vergüenza. Rompe la comunión con Dios por la vergüenza. Es entendible, pero no es justificable. Porque lo más sensato, es decir, es entendible que lo haga, pero no se justifica porque lo inteligente, lo prudente es correr a los pies de la cruz, donde hay perdón y vida. Donde hay perdón y vida. Y restablecer la comunión. Porque el ministerio que tenemos nosotros como cristianos y el que se nos ha pedido es el ministerio de la reconciliación. Reconciliación del hombre con Dios. Si nosotros estamos en comunión con Dios, su espíritu va a convencernos de lo malo que estamos haciendo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el versículo 8, dice, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Redarguir quiere decir confrontar, poner de frente. Eso es la traducción literal de la palabra redarguir. Redarguir no es perdonar. Redarguir no es limpiar. Redarguir no es justificar ni santificar. Redarguir es confrontar. Redarguir es ponerte de frente a tu pecado, de frente a la justicia, de frente al juicio. Él, cuando venga, va a poner a la persona de frente al pecado, lo va a confrontar con el pecado, con la justicia y con el juicio. Eso es lo que Él va a hacer. Pero ¿cómo nosotros podemos huir de la ira de aquel que vendrá? Manteniendo comunión estrecha con Dios. Porque al mantener una comunión estrecha con Dios, Jesús se vuelve justicia nuestra. Y una vez que Jesús se vuelva justicia nuestra, tenemos entrada por la fe a la gracia. La comunión íntima sirve para fortalecer las angustias de la vida que van a venir, porque Jesús mismo nos advirtió, necesario es que vengan escándalos. En el mundo además tendréis aflicción.
No te pido, Padre, que los quites del mundo, solo que los guardes del mal, porque hay mal en el mundo. Así que cuando estemos atravesando valles de sombra y de muerte, que ya estábamos advertidos, Jehová es quien puede ser nuestro pastor. Y las aflicciones por las que tendremos que pasar, en lugar de sentirnos mal y preguntarle a Dios, ¿y por qué, Señor? Bueno, doblemos nuestras rodillas, aunque no entendamos, busquemos la fortaleza de Dios, y la aflicción puede que se quite, puede, pero yo no te voy a decir que se va a quitar. Jesús dijo que vamos a tener aflicción. Ahora, eso sí, podíamos confiar en Él, porque Él había vencido al mundo. Así que si Él venció al mundo, porque Él venció, yo también puedo vencer. En Él puedo vencer. Pero en Él. Ahora, lo interesante es que si de todas maneras Dios no quiere que yo venza en la aflicción, que la tenga que atravesar hasta el final, como a Pablo, que le dijo, bástate mi gracia, y no le quitó el aguijón. Y bueno, ¿cuál es el problema? Job dijo, recibimos de Dios el bien, no vamos a recibir el mal también. Job nunca encontró despropósito alguno de parte de Dios en todo lo que él sufrió. Ahora, eso sí, todo lo que venga a nuestra vida, si nosotros tenemos intimidad con Dios, nosotros lo vamos a usar para acercarnos más a Dios, porque nos convertimos en más dependientes de Dios. Al final ganamos igual, aunque nuestro familiar haya muerto, aunque nos hayan expulsado del trabajo, aunque el hijo haya hecho lo que haya hecho, aún así salimos victoriosos en Cristo Jesús, porque salimos siendo más amigos de Dios. Y a lo mejor, Dios nos devuelve, como hizo con Job, le devolvió. Pero ¿qué tal con Saulo, que nunca le devolvió la salud? El aguijón, creemos que haya sido un problema de salud, pero nunca se lo quitó, nunca le devolvió la salud. Bueno, si nuestros amigos íntimos nos abandonan y nos traicionan, ok, encontremos el consuelo en Dios. Hay una promesa de Dios en Isaías 41, que el versículo 10, que dice, no temas, que yo soy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Créele a Dios, arriésgate a creerle a Dios, apuesta por Dios. Nuestros amigos y nuestros seres queridos pueden fallarnos, pueden traicionarnos, pero Dios no lo hace. Dios es inmutable, Él no cambia y Él es amor. Por lo tanto, ¿de qué vamos a temer si Él está de nuestro lado? La verdad es que nosotros estamos viviendo un tiempo que es un tiempo de cambio, un tiempo en que debiéramos tener mayor intimidad, mayor amistad, más confianza con Dios. Necesitamos realmente escaparnos un poquito del tumulto del mundo, del día a día, para poder dirigir nuestra atención hacia la lectura de la palabra, hacia las oraciones, a los ayunos. El cristiano de hoy, el cristiano de este siglo XXI, no ora, no ayuna, no lee la Biblia. El cristiano de este tiempo sustituye esas cosas, en el mejor de los casos, por poner música cristiana. No decimos que la música cristiana sea mala, no, para nada, Dios me libre, es muy buena. Pero el cristiano que crea que por tener música cristiana puesta en su auto o en su teléfono cuando va en el bus o en el trabajo o en la escuela, donde esté, si cree que por escuchar música cristiana está hecho todo y ya pasó un tiempo de intimidad con Dios, déjeme decirle que está equivocado. No hay una sola cosa que pueda sustituir el tiempo de intimidad en oración y lectura, estudio, análisis de la palabra de Dios. Nada. No lo sustituye un ministerio activo dentro de la iglesia. De hecho, un ministerio muy activo dentro de la iglesia en muchas ocasiones es el vehículo que utiliza el diablo para alejarnos de la oración y del estudio de la palabra, porque nos mantiene muy ocupados en el ministerio. Y luego justificamos que porque estamos haciendo un trabajo para Dios, se entiende que oremos menos y que leamos menos la palabra. Eso es un error, hermanos, eso es un error. Mientras más grande sea el peso de la responsabilidad que tengamos, más tiempo tenemos que restringir el tiempo de la responsabilidad
y dedicarle más tiempo a la oración y dedicarle más tiempo a la lectura de la palabra. Eso es primordial, eso es vital, eso es importante con mayúscula de principio a fin. No hay forma de sustituir el tiempo a solas con Dios en oración, ni el tiempo de estudio de su palabra. Cuando el Señor venga a buscarnos y venga a mirar los frutos, que es por lo cual nos van a recompensar, los frutos no son el ministerio. Los frutos que Él está esperando son los que están aquí adentro. El apóstol Pablo en un momento dijo que él tenía un susto muy grande en su alma. Y el susto que él tenía en su alma, parafraseando su escrito, es que él había sido heraldo para muchos y él mismo pudiera ser reprobado, habiendo sido heraldo para muchos. Podemos ser voceros para muchos, podemos ser vigías en la torre y avisarle a todo el mundo y tener uno de los ministerios más activos que puedan haber en el mundo y dentro de la iglesia. Si descuidamos nuestro tiempo de intimidad con Dios, hicimos el peor negocio de nuestra vida. Podemos engañarnos sirviendo mucho y la gente viendo lo que hacemos. Podemos engañarnos. Muchos en el nombre del Señor hicieron proezas. Muchos en el nombre del Señor hicieron milagros. Muchos en el nombre del Señor hicieron maravillas. Y el Señor le dijo, pero yo a ti no te conozco. Si tú lo hiciste en mi nombre, pero yo a ti no te conozco. No hay algo que pueda sustituir el tiempo de intimidad con Dios. Hermano, levántese en la mañana y tenga un tiempo de oración con Dios. Hermano, saque un ratito más temprano, salga un ratito más temprano para su trabajo, para el cole. 10, 15 minutos, 20 minutos, que llegue antes de que comiencen las clases, de que comience su jornada laboral. Llegue ese tiempo antes exprofesamente. Va a resolver dos cosas. Una, se va a anotar punto con los jefes. Dos, va a tener un tiempo para leer la palabra de Dios antes de comenzar a trabajar. Háganlo. Si durante el día tiene algún espacio, lea la palabra de Dios. Sus compañeros de escuela, de trabajo, le van a ver leyendo la palabra de Dios. Y no va a faltar un curioso que se va a acercar a preguntarle qué está leyendo. Y la palabra de Dios, que nunca regresa vacía, puede salir de sus labios, llegar a un corazón que Dios quizás estuvo preparando para recibir la palabra. Pero ¿cómo va a recibir la palabra si no la lee usted nunca? Por la tarde, cuando usted regrese del trabajo, muchas veces el cansancio del día no nos permite postrarnos a orar en las noches. Lo he comentado en ocasiones anteriores. Aproveche y cuando llegue el trabajo, déjese un baño y separe un tiempo para Dios en ese momento. Es un momento muy bueno. Antes de que se sienta a comer, en lo que preparan la comida en la casa, o si le toca prepararlo a usted, en lo que se cocinan los frijoles, no sé. Haga algo por su alma, pero haga algo. Porque si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer? Por usted, nadie lo puede hacer. Cristo hizo lo que le correspondía hacer. Ocupó nuestro lugar en la cruz, pero no puede ocupar nuestro lugar de oración, de intimidad con Dios. No lo puede, porque no es su trabajo, no lo hace. Pero hermano, por amor a Dios, por amor a Jesucristo, por amor al Espíritu Santo, por amor a su propia alma, haga algo por su propia vida espiritual. Porque qué bonito es que el Señor se refiera a nosotros como amigos. Qué bonito que el Señor se refiera a nosotros o que se nos conozca, como se habló de David, cuyo corazón era conforme a Dios. Qué precioso. Eso se gana, eso se conquista. Eso se logra con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con entrega, con separar tiempo a solas y de calidad con Dios. Incline su rostro, mi hermano. Vamos a orar y agradecerle a Dios sus bondades y a pedir un poco más de su misericordia. Padre, nosotros te bendecimos, te damos gracias. Exaltamos tu nombre otra vez en esta hora por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Dios, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir con este tema. Gracias por ser tan maravilloso, por tomarnos en cuenta, llamar la atención nuestra, abrirnos los ojos, tocar a la puerta de nuestro corazón
para que nos demos cuenta de estas verdades. Gracias. Perdona mis pecados. Perdóname y lávame en la sangre del Cordero. Bendíceme a mí, bendice a cada uno de los que tengan la oportunidad en algún momento de su vida de escuchar este tema que hemos compartido hoy. Y que tu Espíritu Santo llegue a ellos y a sus corazones y les convenza, Señor, de la necesidad urgente que hay en el mundo de hoy, de que hayan hombres y mujeres de Dios dedicados, consagrados a la oración, al ayuno, a la búsqueda de las cosas espirituales, a la lectura, al estudio de la palabra tuya, plasmada en las Sagradas Escrituras. Permítenos, Dios, disfrutar, permítenos gozarnos en tu presencia y cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo, lo hagamos. Que no nos escondamos detrás del servicio, del ministerio, de los cultos en la iglesia, de la música que escuchamos. No nos escondamos detrás de todas esas cosas buenas que se espera que nosotros hagamos sin dejar de hacer lo otro. La intimidad contigo. Intimidad contigo, Señor, porque tú quieres tener intimidad con nosotros, porque tú quieres hablarnos al oído, porque tú quieres guiarnos, porque tú quieres librarnos de la senda torcida, porque tú quieres compartirnos tus sueños, tus anhelos, tus ambiciones, tus planes para la humanidad en este tiempo que nos toca vivir. Permite, oh Dios, que nuestra intimidad contigo sea tal que podamos hablar como buenos amigos y contarnos nuestros secretos. Queremos estar en tu secreto, oh Jehová. En el dulce nombre de Jesús mi Salvador te lo he rogado y te doy las gracias. Amén. Dios bendiga a su iglesia. Estén muy bien y estaremos viéndonos próximamente si el Señor así lo permite. Bendiciones.